Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, como les dije en el video anterior, creo que les dije lo que iba a hacer hoy, pues estoy limpiando la cocina, pero hice un break para ver un poco de noticias en televisión española, mm, y de repente me asaltó un tema, me acaba de asaltar un tema que me muero por grabar. No me están viendo la cara porque sigo sucia. Y ahora estoy más sucia que nunca porque estoy limpiando, ¿no? Pero se las dejo ver un ratito. Hey, estoy limpiando. Bueno, en este video es sobre el primer gobierno de Rafael Caldera. El primer gobierno, vamos a empezar. Rafael Caldera, bueno, la nueva democracia venezolana, mm, digo porque hubo un periodo democrático en el trienio 45-48, donde gobernó muy poco tiempo Rómulo Gallegos, antes de ser tumbado por Marcos Pérez Jiménez. Bueno, en la segunda etapa democrática, que comenzó en 1958, del 58 al 63 gobernó Rómulo Betancourt, del 63 al 68 gobernó Raúl Leoni. Y en el 68 ganó las elecciones, o en diciembre del 67, bueno, no me acuerdo, el caso es que no me acuerdo en qué mes se hacían, yo era bastante niña. Bueno, el caso es que en 1968, el caso es que en las elecciones que en las elecciones efectuadas para cubrir el periodo de gobierno, que eran gobiernos de 5 años, 1968, 1973, digamos que ganó las elecciones Copey por primera vez y en manos de su secretario general, fundador, etcétera, Rafael Caldera. Primero, una breve acotación acerca de esas elecciones. Había una ley no escrita que decía que si un candidato electoral ganaba unas elecciones por una diferencia muy pequeña, digamos 300 votos o incluso 3.000, que es una diferencia pequeña, de otro candidato, pues habría que repetir las elecciones porque la diferencia era muy pequeña, podía haber habido errores de conteo, etc. Rafael Caldera ganó esas elecciones con una diferencia mínima de votos, que ahora no recuerdo. Mínima. Pregúntenle a Raiz Luca, que está escribiendo la nueva historia de Venezuela, porque parece que la historia cambia, dependiendo de quién la escriba, ¿no? Porque está escribiendo y publicando, y ya ha publicado muchísimos libros, eh, la nueva historia de Venezuela, o sea, contándola distinta a como nos la contaron en el colegio, a mi generación. Yo nací en el 60, y distinta como la cuentan ahora, y bueno, y distintas versiones colombianas, y bueno. El caso es que Rafael Caldera gana las elecciones con un mínimo de diferencia de votos, y lo lógico hubiese sido, lo decente hubiese sido repetirlas. Cuando se le plantea a Rómulo Betancourt, presidente de Acción Democrática, el hecho de repetirlas, Betancourt dice: nosotros prometimos en esta nueva etapa democrática que habría alternancia en el poder, que ningún partido político se iba a aferrar al poder. Si nosotros ahora, los adecos, pedimos que se repitan las elecciones, Rafael Caldera, que es un bicho malo, voy caminando hacia la nevera, que es un bicho malo, tiene mejor aspecto ya la cocina. Es que ya lavé los platos, faltan los cubiertos, esta cosa y por supuesto las encimeras. Bueno, entonces Rómulo Betancourt dijo: si repetimos las elecciones, Rafael Caldera va a decir
Y él es muy bueno causando zozobra y desestabilizando gobiernos y también desestabilizando dictaduras. Yo me acuerdo unos videos que me mostró mi mamá, porque una vez mi mamá me dijo, yo tengo unas cosas grabadas para que tú veas, Concha, que Rafael Caldera siempre ha sido un agitador. Eso me lo dijo cuando se lanzó la última vez con el famoso chiripero y aquel partido político llamado Convergencia. Y para mi sorpresa vi a Rafael Caldera en plena dictadura de Pérez Jiménez arrengando a las masas que había que tumbar el dictador. Es decir, no siempre fue ese viejo que ustedes vieron y conocieron, ¿no? Bueno, entonces Rómulo Betancourt dijo, dejemos que Rafael Caldera gobierne 5 años y no permitamos que nos diga que queremos hacernos con el poder para siempre y que los adecos no queremos alternancia en el poder y que por eso pedimos que se repitan las elecciones. Entonces Acción Democrática no pide que se repitan las elecciones y da a Rafael Caldera como ganador para evitar revueltas y para evitar que Caldera aprovechase la situación para decir que había habido fraude o cualquier mentira que se le pudiese ocurrir, porque Caldera es un mentiroso. Bueno, el señor Rafael Caldera, criado por la familia Fernández, de madre y padre desconocidos, porque él decía que él era el único político blanco de Venezuela, pero es que si ni siquiera supo nunca quiénes habían sido sus padres biológicos. Bueno, esto es anecdótico, pero bueno. Entonces Rafael Caldera toma el poder entre 1968 y 1973. Hizo una promesa muy importante para los caraqueños en su campaña electoral. Las tuberías, tanto las de Aguas Negras como muchas otras, estaban colapsadas en Caracas en 1968 y Rafael Caldera dijo que él acabaría con ese problema inmediatamente, que tenía planes ya desarrollados y proyectos, bueno. Esa fue una de sus promesas. Y la otra promesa fue que él dijo que iba a terminar de una buena vez por todas con la guerrilla venezolana. No dijo cómo, dijo que iba a terminar con la guerrilla venezolana. Bueno, entonces, hizo alguna cosa buena que la voy a dejar para el final, porque no quiero que nadie piense que Rafael Caldera le hizo algún bien a nuestro país. Pero sí voy a decir las cosas buenas que hizo al final de este video. Y en un segundo video hablaré de su segundo mandato. Bueno, ok, pero primero vamos con las cosas malas, ¿no? Empecemos con eso de que yo le voy a solucionar el problema de las tuberías a Caracas, sobre todo el problema de las aguas negras. Cuando yo era pequeña, yo cuando llegó Caldera al poder tenía 8 años, 8 añitos. Y yo recuerdo que los fines de semana a veces íbamos fuera de Caracas. ¿Qué era ir fuera de Caracas en esa época? Era cruzar el Guaire. O sea, Caracas era lo que había entre el Ávila y el Guaire. Yo nací en una Caracas que solamente era lo que había entre el Ávila y el Guaire. Con una excepción del otro lado del Guaire, las Mercedes. Existía solamente la urbanización Las Mercedes del otro lado del Guaire. Entonces a veces los fines de semana, aquí estoy, ok, a veces los fines de semana, un sábado o un domingo, cogíamos un mantel, hacíamos sándwiches, cogíamos fruta, una radio, y bueno, no salíamos de Caracas. Salíamos de Caracas porque íbamos a hacer picnic a la ribera sur del Guaire. Y eso estaba lleno de gente. El Guaire era un río precioso donde todo el mundo hacía picnic.
Eso era el Guaire, un río precioso donde todo el mundo hacía picnic, un río de aguas cristalinas. Para las nuevas generaciones, que lo sepan. Bueno, cuando iba terminando el gobierno de Caldera, hacia 1973, se le reclamó que dónde estaba la solución a las aguas negras. Había fábricas en Los Ruices, en los Cortijos de Lourdes y en Montalbán, que no sabían qué hacer con las aguas negras, ¿no? Y había sido una promesa, y él dijo que él siempre cumplía sus promesas. Entonces Caldera, que tenía un programa igual al de Chávez, fue el precursor de Chávez. Caldera tenía un programa que se llamaba Habla el Presidente, y era todos los lunes. Y hablaba y hablaba y además hacía cadenas a todas horas. ¿Y cuántos canales tenía Venezuela? Venevisión, el canal 4, Radio Caracas Televisión, el 2, y el 8, y el 5 y el 8, que eran públicos. No existía Globovisión, no existía, ¿cómo se llama el canal este? Bueno, solo existían 3 canales. El 2, el 4, el 5 y el 8. El 5 y el 8 públicos y no funcionaban siempre. O sea, el 5 y el 8 no tenían programación continuada. Además, los canales cerraban, los canales dejaban de emitir como a las 11, 12 de la noche y volvían a emitir a la mañana. Bueno, pero Caldera invadía las pantallas y entonces apagábamos inmediatamente el televisor. Habla el presidente todos los lunes, nunca lo olvidaré. Y yo, mamá, coño, que estaba viendo comiquitas. Mi mamá venía y me decía, apágalo. Estábamos hartos. Bueno, en uno de esos habla el presidente o en una cadena, Caldera nos comunicó que ya había solucionado el problema del Guaire, el problema del agua, de las aguas negras. En pocas semanas estaría listo. Entonces nos comunicó que iba a embalsamar o como se llame el Guaire y que todas las aguas negras irían a parar al Guaire, que aprovechando que teníamos una especie de, que aprovechando el hecho de que teníamos, y eso se lo habían dicho sus asesores, aprovechando el hecho de que teníamos una, un acueducto enorme pero abierto, ¿por qué molestarse en construir un acueducto de un radio enorme o varios a donde se pudieran echar las aguas negras? Entonces nos dijo que iba a embalsamar el Guaire con cemento y que todas las aguas negras de las fábricas, de las casas, o sea, el agua de la poceta, del váter, o sea, todo lo que tú echas por el váter, que es mierda, bueno, que todo eso iría al acueducto natural que nos había dado, valga la redundancia, en la naturaleza y que era el Guaire. Bueno, eso desató una cantidad de protestas en Caracas. Toda la gente que yo conocía, a mí no me dejaban ir, pero toda la gente que yo conocía, todos los adultos, hacían protestas todos los días. Decían, pero por Dios, ¿cómo van a convertir el río de nuestra ciudad en el acueducto de aguas negras? Caldera apagó las protestas de calle usando la fuerza bruta a los cuerpos policiales y él hubiese usado cualquier cosa para impedir que protestáramos. Caldera, bajo estricta vigilancia de los cuerpos policiales, le echó cemento al Guaire y dirigió hacia el Guaire todas las tuberías de aguas negras, las de las casas y las de las fábricas. Cumplió su promesa, canalizó las aguas negras. Para que lo sepan, Caldera pertenecía a COPEI, que era democracia cristiana, ¿no? Y los hijos de COPEI y los nietos son primero justicia, ¿no? No sé cómo es posible que a las nuevas generaciones no se les haya contado esto. Nosotros sí tuvimos un río, como como tienen casi todas las capitales que se respetan. Teníamos un río, no era el Sena, no era tan ancho, no era tan caudaloso, pero teníamos un bello río
con unas riberas llenas de grama, de césped, con árboles, donde hacíamos picnic. Y Caldera lo destruyó. Yo no creo que haya en el mundo entero otro hecho comparable a ese. Luego, Caldera solucionó el problema de los guerrilleros venezolanos, pero no como creíamos. Pensábamos que iba a usar la fuerza militar y la inteligencia policial, pero no. Caldera pacificó, o sea, invitó a todos los guerrilleros a invitó a todos los guerrilleros a una pacificación. Dijo, si dejan las armas, pues pueden integrarse a la vida nacional sin ir a la cárcel. Los delitos dejan de existir, ni siquiera se tomarán en cuenta e incluso tendrán sus derechos políticos completos. Eso les suena conocido, ¿no? Pero estoy hablando del primer gobierno de Caldera, del 68 al 73. Bueno, ¿quién acudió a la pacificación? Casi todos. Acudió a la pacificación Teodoro Petkov y fundó el MAS, el Movimiento al Socialismo. Y se comportó desde ese momento en adelante como un político decente, debo decirlo. También Pompeyo Márquez aceptó la pacificación y no me acuerdo a qué se dedicó en aquel momento. Luego estaba Héctor Myerston, que también aceptó la pacificación y se dedicó a ser actor de televisión, actor de telenovelas. Pero aceptaron también la pacificación personas como Alí Rodríguez Araque, que se encerró en su casa y cuando apareció Chávez, volvió a las andadas. Si Caldera le hubiese hecho un juicio a cada uno de esos señores, Chávez no hubiera podido contar con los guerrilleros de los 60. Pero llegaron al poder gracias a la pacificación de Caldera. Uno de ellos fue Alí Rodríguez Araque y hubo muchos más. Entonces, la pacificación de Caldera yo la vi de forma positiva hasta que apareció Chávez y todos estos exguerrilleros pacificados por Caldera, muchos de ellos, la mitad más o menos, ingresaron, o sea, se pusieron a las órdenes del comandante. Por lo tanto, lo que durante muchos años se vio como un éxito de Caldera fue un fracaso. Porque si bien abandonaron la lucha armada durante algún tiempo, un día apareció un tal Hugo Chávez que les hizo retomar sus viejos ideales podridos. Por supuesto que Teodoro Petkov jamás estuvo de acuerdo con Chávez. Pompeyo Márquez creo que tampoco. Héctor Myerston se convirtió en un alcohólico al final de su vida. Se le podía ver borracho por el bulevar de Sabana Grande todo el tiempo, y molestando a las mujeres. Pero bueno, el caso es que convertir al Guaire en una cloaca no puede ser considerado un éxito. Fue una barbaridad, un crimen ecológico, un crimen estético, un crimen contra la salud de los caraqueños, porque es que el Ávila emite vapores llenos de bacterias y qué sé yo, ¿no? Bueno, lo del Guaire no tiene nombre. La pacificación se la consideró un éxito hasta que apareció Chávez y recicló a los guerrilleros de los 60. Y luego vamos a seguir hablando de las maravillas que hizo Caldera. Caldera prohibió libros. Prohibió Mein Kampf de Hitler, no porque Hitler haya sido lo que fue, hay que dejar de leer su único libro. De eso se aprende.
por leer Mi lucha, Mein Kampf de Hitler, nadie se va a volver nazi. Eso es un error. Prohibir los libros es un error. Cada cual debe tener el derecho de leer lo que quiera. Si quiere leer a Adam Smith, que lea a Adam Smith. Si quiere leer a Karl Marx, que lea a Marx. Eso es libertad. Y si quiere ver novelas de Corín Tellado, que las vea. Y si quiere leer a Proust, que lea a Proust. Luego, prohibió Mein Kampf y prohibió un libro llamado El Barón Domado, que fue un bestseller internacional, y el argumento era bastante conciso, pero muy cierto. Lo escribió una mujer y ella decía que si tú le dabas a un hombre, a tu hombre, todo lo que él quería en la cama, lo tenías totalmente domado y cualquier cosa que tú le pidieras que hiciese, si fuera una barbaridad, la hacía. Esta autora sostenía que el hombre, el varón, se puede domar dándole sexo. Yo sé que esto es verdad. O sea, es verdad que el libro era medio escandaloso y fue un bestseller, pero realmente no solo al hombre, al varón, tú lo puedes domar dándole sexo. Y lo puedes neutralizar. Tú puedes neutralizar a un revolucionario a punta de sexo. Tanto hombre como mujer. Ambos géneros, tanto los hombres como las mujeres, somos capaces de abandonar nuestros ideales por el sexo. Y por poder tener la atención de una persona a la que estamos ligadas o ligados sexualmente y sin la cual creemos que no podemos vivir. Parafraseando a Lenin, sí, esa es ropa limpia, la tengo que doblar. Parafraseando a Lenin, que decía, si sigo escuchando esta música, se refería a Beethoven, creo que era Beethoven, si sigo escuchando esta música, decía Lenin, no podré hacer la revolución. Pues parafraseando a Lenin, yo podría decir, no lo digo en mi caso, se podría decir, si sigo follando, no podré hacer la revolución. Este es un tema este es un tema de psicología del que podemos hablar larga y tendidamente. Una persona satisfecha sexualmente con una pareja sexual fija es una persona no apta para revoluciones, es una persona que no corre riesgos, que no cambia de trabajo, porque lo que no quiere perder de ninguna manera es su vida sexual estable. La vida sexual estable la buscan los hombres y las mujeres. Es una necesidad primaria, igual que comer, igual que el techo, igual que la comida. Y hacemos muchas locuras por tener sexo, porque lo necesitamos. Y nos manipulan muchos y muchas, porque lo necesitamos. Y la condición humana es así y nadie tiene la culpa. Así nos hizo la naturaleza, por decirlo de alguna forma. ¿De dónde venimos? No lo sabemos. Dios no existe, no el Dios antropomorfo. Pero el caso es que así fuimos hechos. Y no es culpa nuestra. Es verdad que uno puede tener la voluntad enorme de dejar a quien uno ama. Y cuando uno dice que uno ama, generalmente uno está enganchado al sexo con alguien. De eso del amor, o sea, muy poca gente se enamora. Amar es otra cosa. Lo que la gente llama amar es eso, esa atracción irresistible hacia la piel de otra persona. Bueno, el caso es que Caldera, como si nosotros fuésemos todos, Caldera como si la sociedad venezolana fuese menor de edad, y ese es un concepto que surgió en la Ilustración, el de las sociedades menores de edad. Caldera prohibió El Barón Domado, un bestseller que se vendió en todo el mundo y en Colombia, en Ecuador, en toda Latinoamérica, pero que él lo prohibió.
De todos modos, cuando lo prohibió ya alguna gente había comprado algunos ejemplares y por eso sabemos el contenido. Luego, vámonos al cine. Caldera prohibió una joya del cine de todos los tiempos. Una joya. El último tango en París. Le Dernier Tango a París. De Bernardo Bertolucci con Marlon Brando y Sofía Schneider. Para Caldera, El último tango en París era una película pornográfica, lo cual denota la gran ignorancia de Caldera y de su esposa, Alicia Pietri de Caldera. Siempre se nos obligó a creer que Alicia Pietri de Caldera era una mujer cultísima. Alicia Pietri de Caldera no era una mujer cultísima, sino una mujer tontísima que se las daba que sabía de arte y de pintura y no sabía nada. Era una cifrina y una pija con la cabeza vacía. Aunque hizo algo bueno, el Museo de los Niños. Entonces, Caldera prohíbe El último tango en París, una obra de arte. ¿Que hay sexo en El último tango en París? Sí, hay sexo, pero de eso no trata El último tango en París. El último tango en París no es una película pornográfica, ni es una película sobre un amor, sobre un amor extraño entre un hombre de 40 años y una muchacha de 19. No, El último tango en París es una película sobre aquellos norteamericanos que no consiguen el sueño americano. En este caso, Marlon Brando hacía el papel de un norteamericano cuarentón que vivía en París y que no había podido cumplir con el sueño americano, norteamericano, que es triunfar, entre comillas, triunfar, ¿no? El éxito, entre comillas. Esa película hablaba de un hombre que se creía o se sentía fracasado, ya tenía 40 años y no había logrado el sueño americano y para colmo su esposa se había suicidado. Y de una chica francesa que era como la mayoría de las chicas francesas de esa época, que no sabía qué hacer con su vida, que no le encontraba un sentido. Era una película existencial, era una crítica a los Estados Unidos y esa tontería del sueño americano, y también era una película, por supuesto, de un intento de comunicación entre dos personas muy distintas, a las que separaban por lo menos 2 generaciones. A 2 personas muy distintas a las cuales separaban 21 años de edad. Pues Caldera prohibió El último tango en París. Franco también lo prohibió, pero Franco era un dictador. Bueno, libros, películas, música. Busquen en YouTube una canción de Mirla Castellanos, o que la popularizó ella, llamada Mi Patria. Caldera la prohibió y persiguió a Mirla Castellanos. A ustedes la figura de Mirla Castellanos, ustedes la relacionan con la subversión. Bien difícil, ¿no? Pero la persiguió. La canción yo la logré comprar. Era un disco de 45 revoluciones por minuto. Y les voy a cantar un pedazo. La canción decía: Mi patria amada, tú no te das cuenta. Un día un hombre cumple los 40. Si quiere trabajar ya no es posible. Con esa edad, señor, es imposible. Mi patria amada, cosas del destino te llevan por un rumbo equivocado, te enseñan el peor de los caminos, igual que a un viejo prócer muy cansado. Mi patria amada, tú no te das cuenta. Bueno, había una parte de la canción que hablaba de que los ricos eran los dueños del país. Bueno, la única canción política que ha cantado Mirla Castellanos, y bueno, la prohibieron la canción y a ella le montaron una persecución. Pero en mi casa la poníamos a cada rato y mi mamá, bueno, la ponía yo y mi mamá me decía que va a venir la policía, quítala. Ese disco lo tuve hasta que me vine a España y lo vendí en una subasta por internet en el año 2000.
2004 o 2003, 2004 posiblemente. Vendí el disco en una subasta por internet, un disco de 45 revoluciones por minuto, un acetato, y bueno, llegó a un precio bastante considerable porque es que casi nadie lo tenía. Y prohibí una canción de Rafael. Rafael, sí, el cantante español, porque le pareció también pornográfica, porque es que a Caldera todo le parecía pornográfico. Y les voy a cantar un trozo de esa canción, que los venezolanos nunca pudieron conocer porque Caldera la prohibió cuando salió. La canción es la siguiente, se llama Una mujer de la vida, y la canción dice, yo solía imitar mucho a los cantantes, creo que con Mirla no lo hice tan mal. Vamos a ver qué tal con Rafael. La canción dice, yo estuve enamorado de una mujer de la vida. Yo era muy joven, yo era un bebé. Ante esa bala perdida. Ya no tengo voz, ¿verdad? Y sigue, la conocí una noche en un cabaret. Imagínense toda la gestualidad de esa de Rafael. Iba de bailarina y yo inconsciente me enamoré de esa bala perdida. Cuando a un lugar la quise llevar, me dijo que era muy cara, que yo también tenía que pagar lo que otros hombres pagaban. Vendí mi alma y hasta robé, tan solo por abrazarla, pero jamás, jamás lo logré, porque no hacía rebaja. Pero la vida da vueltas y el tiempo corriendo pasa. Hoy ha llegado a mi puerta pidiendo que la ayudara. Ya no es la misma de lo que era. Ya tiene la piel ajada, etcétera, ¿no? Esa canción nunca llegó a Venezuela, a diferencia de la de Mirla, claro, porque Mirla era venezolana, pero yo en uno de los viajes familiares a España conocí esa canción aquí. Rafael, que es un hombre muy obediente a la ley, se le acusa de haber cantado para el generalísimo, para Franco, ¿no? Claro, esto no es un tema que uno, antes de vivir en España, se plantee, ¿no? Pero yo vi una entrevista que le hicieron hace como unos 2 años a Rafael, y Rafael dijo, bueno, Rafael, por cierto, es socialista y vota por el PSOE, eso lo sabe todo el mundo, y tiene grandes amistades en el PSOE, no en Podemos, en el PSOE. Bueno, y en lo más conservador del PSOE, pero no es un derechista. Rafael contestó en una entrevista hace poco, contestó, bueno, sí, yo era un cantante. Y dijo, he cantado en todas partes del mundo, y sí, en todas partes de España. Y bueno, me han escuchado reyes, me han escuchado personas normales y corrientes, que son las que más, dijo, son para quienes canto, para el público en general. Él dijo, me han escuchado duquesas, como se refería a la duquesa de Alba, me han escuchado políticos, me han escuchado ministros, me han escuchado futbolistas, me han escuchado emperadores, me han escuchado mandatarios comunistas en la época de la Unión Soviética. Y sí, me ha escuchado también algún generalísimo. También algún generalísimo anduvo por allí, por mis conciertos. Bueno, la entrevista sigue y Rafael dice que él no está pidiendo perdón ni excusándose, ¿no?
Él simplemente dice que no fue el único y no podía desarrollar los comienzos de su carrera en un lugar que no fuera España. Y que lo único que puede decir es que, bueno, él no podía impedir que sus conciertos fuese algún generalísimo. Pero fíjense que ese generalísimo no prohibió esa canción Una mujer de la vida, pero Caldera sí. Es la canción de una pasión, ¿sí? Es una canción que describe una pasión, digamos, de estas pasiones que matan, de estos amores que matan. Pero bueno, eso existe, existen los amores que matan. Existen hombres que se enamoran, digamos, de malas mujeres. Eso existe y no hay por qué taparlo. Y que lo escuche la gente en la radio no va a hacer que los hombres salgan corriendo a los prostíbulos a convertir en sus esposas a las prostitutas. O sea, no sé ya ni qué decir, pero bueno, Caldera, repitamos, prohibió más cosas. Pero bueno, prohibió libros, Mein Kampf, El Barón Domado, prohibió películas, El último tango en París, prohibió canciones, Mi Patria de Mirla Castellanos, está en YouTube, Mi Patria de Mirla Castellanos. Prohibió canciones, Una mujer de la vida de Rafael, escúchenla, está en YouTube. Y la ha versionado otra gente también. Y bueno, he dicho 5 cosas malas de Caldera que son